uniéndose a través de las redes sociales. Y vamos a tocar el tema de esta noche que se titula Aprendiendo a Cambiar. Escuché una historia una vez de un hombre que era un arquitecto muy famoso y construía edificios en la ciudad de Nueva York. Era de nacionalidad argentina. Entre otras cosas que construyó este hombre, este arquitecto, fue las Torres Gemelas. Entonces, cuando nació su pequeño hijo, él tenía la costumbre que cada vez que inauguraban un edificio, él iba junto con su esposa y su hijo. Cuando el hijo tenía aproximadamente 7, 8 años, pasó una anécdota con este arquitecto. Estaban en la puerta del edificio que iban a inaugurar y hacen una pequeña ceremonia. Estaban el alcalde de Nueva York, estaban las personas principales de ese edificio, los inversionistas, estaba el arquitecto obviamente y estaba su familia. Había una gran piedra en el medio del patio principal del edificio que decía: este edificio se construyó en el año 1968. Mientras él iba hablando, su pequeño hijo, que estaba frente a él mirándolo cara a cara, se inquietaba y se movía. Entonces la mamá trataba de contenerlo y el niño se seguía moviendo. Entonces el niño ya no puede más y delante de todos irrumpe lo que estaba hablando el papá y le dice: papá, lo que está en esa placa no está bien. Y el papá le dice: ¿pero por qué? Entonces el niño le dice: porque el año que han puesto ahí no está correcto. Ustedes han puesto el año 1968, pero estamos en el año 1971. Y el papá le dice: quería explicarles algo. Este edificio no se comenzó a construir hoy día. Este edificio se comenzó a construir hace 3 años, cuando alguien lo diseñó en su mente y hizo unos planos y lo dibujó. Por lo tanto, ese es el día en el cual se comenzó a construir realmente ese edificio. Lo que nosotros estamos inaugurando hoy día es solamente el resultado de un hombre que un día pensó, diseñó y escribió algo que hoy día nosotros lo vemos ya terminado. Yo quería decirles algo. Con sus vidas pasa lo mismo. Hoy día nosotros podemos estar en cierta etapa de nuestra vida, algunos más avanzados que otros, algunos de ustedes comenzando a formar hogares, otros comenzando a dejar a los hijos que criamos en nuestros hogares, algunos dejando que los años pasen y nosotros podemos pensar que estamos en cierto tiempo, cierta etapa, pero me gustaría decirte de que hace mucho tiempo Dios ya pensó, diseñó y diagramó un plan para ti. Él tiene algo especial para usted. Hoy día vamos a ver la historia de un hombre que se llamaba Josué. Josué, nosotros vemos en la Biblia, es el sucesor de Moisés. Moisés, como casi la mayoría de nosotros sabemos, fue el líder que sacó al pueblo de Israel del desierto y de la esclavitud que estaban en Egipto. 40 años estuvieron en ese tremendo y terrible desierto. Ahora, estando a la puerta de entrar al lugar prometido por Dios, Moisés muere. Y Moisés muere y lo sucede Josué. La palabra Josué viene del hebreo Yeshua, que significa Salvador, y de ahí se deriva la palabra Jesús. Para los hebreos es prácticamente lo mismo decir Josué que Jesús. Es una derivación de los dos nombres. Josué, a diferencia de Moisés, no era un hombre pensador, no era un filósofo, no era un hombre de leyes, no era un hombre quieto. Josué era un hombre activo. Josué era un hombre que desde que se levantaba tenía muchos planes por hacer y los cumplía. Era una persona imparable, que desde que abría los ojos quería hacer algo. Quizás como usted. Quizás como cuando usted se levanta diariamente y está pensando qué cosa cumplir, qué cosa hacer,
y no puede parar viendo detalle tras detalle para ver cómo culmina su día. Josué tenía que entrar a un lugar que era la tierra prometida, pero antes de llegar a la tierra prometida, Josué tenía que vencer a un pueblo que se llamaba Jericó. Este era el primer lugar que ellos tenían que conquistar para llegar a la tierra prometida. Jericó es el final de los 5 primeros libros de toda la Biblia. ¿Para qué llamó Dios a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que yo te mostraré, porque de ti haré una nación grande? Para llegar a Jericó. ¿Para qué sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto? Para de ese lugar comenzar a formar una familia para llegar a Jericó. ¿Por qué Dios abrió el mar en seco y los hebreos pasaron, y cuando quisieron pasar los egipcios el mar se cerró? Para llegar a Jericó. ¿Para qué estuvieron 40 años en el desierto, atravesando todo ese tipo de cosas sin que nunca le falte nada? Para llegar a Jericó. Y el pueblo de Israel estaba en el momento preciso y en el lugar exacto, a unas millas de su bendición. Pero el libro que nosotros hemos leído, que es Josué capítulo 6, versículo 1, se empeña en decir que cuando llegaron a Jericó, Jericó tenía unas puertas enormes, y el escritor dice: y Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Algunas veces en la vida nosotros estamos tratando de llegar a algún sitio y muchas veces se nos cierran puertas. ¿Alguna vez has esperado mucho tiempo para algo y se te han cerrado muchas puertas? Una puerta bien cerrada se interpone en tu vida. Quizás usted ha venido de su país y lo hizo con mucho esfuerzo, pasando muchas situaciones. Y usted está acá en este país, y cuando usted quiere lograr algo y quiere llegar al propósito de su vida, cuando quiere hacer que su vida tenga un sentido y su familia pueda estar realizándose mejor de lo que usted vivía en su país, ahora usted se da cuenta de que este país está cerrado, bien cerrado. ¿Qué cosa hace Dios cuando ve que nosotros estamos atascados en un sitio, detenidos por una muralla, asustados por un papel, asustados por una cita, asustados por una sentencia? El tema de hoy día es cómo aprendemos a cambiar. Y el principal cambio del cristiano, querido amigo y hermano que nos visita en esta noche, está en la mente. En el versículo 3, miren lo que dice Josué capítulo 6. Dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. ¿Y saben qué significa esto? De que usted, para lograr ganar una batalla en la vida, usted tiene que tener armas. Si usted no tiene armas, usted nunca va a llegar muy lejos. Y cuando ve una gran puerta en su vida, allí va a quedar detenido, estancado, paralizado, asustado y sin poder hacer mucho de allí en adelante. ¿Cuáles son las armas del cristiano? Las armas del cristiano son la Biblia, la oración, la educación, la comunión unos con otros y la generosidad. De esos temas vamos a comenzar a hablar a partir de la siguiente semana. Hay algo muy cerrado en tu vida. Hay algo que está bien cerrado y que es muy difícil aperturarlo y abrirlo con facilidad. Ese algo que está bien cerrado es tu corazón. Porque muchas veces la vida nos enseña, o muchas veces en la vida aprendemos a que tenemos que ser fuertes, pero en ese ser fuertes cerramos nuestro corazón y nos volvemos duros ante la vida, pero muchas veces nos volvemos duros ante Dios también. Hay algo bien abierto, y así como hay algo bien cerrado, hay algo bien abierto. Y eso que está bien abierto son los enormes brazos de Dios, que como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar. Así que el mensaje del Evangelio en esta noche es para aquel que está cansado, para aquel que ha llorado, para aquel que en su andar diario ya no sabe hasta cuándo podrá aguantar su alma y su mente todo lo que vive. Me gustaría decirte de que cuando las puertas se cierran es cuando la bendición empieza. Cuando el hombre pierde sus fuerzas es cuando Dios toma lugar y hace lo sobrenatural en su vida. Porque cuando usted deja de hacer lo fácil, entonces Dios comienza a hacer lo difícil en su vida. Porque cuando usted hace su parte, que es lo sencillo, que es creer y confiar y vivir en fe, Dios hace lo difícil, lo milagroso. Dios rompe murallas, Dios rompe puertas. Y Dios hace que todo lo que venga delante suyo sea a su favor. Antes de seguir adelante en la vida, antes de que usted pueda tomar una puerta más, antes de que usted pueda seguir adelante cuando está todo cerrado y bien cerrado, tiene que pasar algo en su corazón. Y eso lo encontramos no en Josué capítulo 6, lo encontramos unos versículos antes. Vamos a ver Josué capítulo 5, versículo 13, por favor. En la misma página, vamos a ver unos versículos antes, los versículos finales de Josué capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13 de Josué dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así la hizo. Ninguna batalla ganarás en la vida si antes de Josué capítulo 6 no te vas a Josué capítulo 5 y te encuentras con ese Señor que es el mismo Jesucristo que se pone delante tuyo para pelear tus batallas. Cuando el Señor le dice a Josué: quítate el calzado de tus pies, es una representación muy grande de nuestras vidas. Y te explico por qué. En el tiempo en que vivían ellos, los esclavos, los siervos, no usaban zapatos. Los que usaban los zapatos eran los amos. ¿Cómo diferenciabas a un amo de un esclavo? Por su vestidura y porque los esclavos no usaban calzado. No estaban permitidos de usar calzado. El calzado solamente lo usaba el amo. Y el Señor le dice a Josué: quítate el calzado, porque ahora el que mando soy yo. Muchos años has mandado tú en tu vida, muchos años has hecho las cosas como has querido, pero ahora yo quiero ser el Señor y yo quiero que tú seas el siervo. Me gustaría que antes de empezar un proyecto en la vida, antes de culminar una etapa y comenzar una nueva en tu vida personal y espiritual, tengas un encuentro personal con Dios. Y este encuentro tiene que ser cara a cara. Este encuentro tiene que ser de una manera personal. Este encuentro tiene que ser a solas tú y Dios, sin tu familia, sin tu esposo, sin tu esposa, sin tus padres, sin tus hijos. Porque la Biblia dice en Romanos 14:12 que cada uno dará a Dios cuentas de sí. Me gustaría que tú puedas tener un encuentro con ese Señor que nunca ha perdido una sola batalla y que aprendas a confiar en Él. Pero ¿sabes qué? Tienes que quitarte el calzado. Yo no sé cuántos años tengas exactamente tú que me estás escuchando, pero yo te aseguro que casi todos los años que has vivido, los has vivido a tu forma, a tu manera, del modo que tú querías, a la conveniencia que a ti te parecía, de acuerdo a las situaciones que tú has vivido.
Pero ¿sabes cuál es el resultado de todo eso? Muralla tras muralla en la vida. Y tanta muralla cansa. Y tanta muralla agota. Y tanta muralla fastidia. Así que hoy día me gustaría que antes de que comiences una vida de fe, que antes que comiences a derrumbar paredes en tu vida, realmente le entregues al Señor tu vida. La Biblia dice que Josué, cuando se encontró con este hombre, se impactó de tal manera que se puso de rodillas y adoró. Dios buscó a Josué para sus batallas. Y Dios te está buscando a ti para que Él pueda pelear las tuyas. Porque el príncipe del ejército de Jehová se acerca a ti en esta noche y te está buscando para defenderte. Alguien ha dicho que el evangelio se resume en esto: usted hace todo lo posible por alejarse de Dios, y Dios hace todo lo posible por acercarse a usted. Y en esta noche ese Señor se acerca a usted y le pide que deje de vivir su vida a su forma, a su manera. No se conforme con venir una vez a la semana aquí. No se conforme con creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. La Biblia dice que hasta el diablo cree. Y la Biblia dice que en el cielo habrán sorpresas. Y muchas personas le dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor dice: yo nunca os conocí. Pregunta: ¿conoces a ese Señor, a ese jefe del ejército de Dios, el que tiene la espada desenvainada, lista en la mano para pelear por ti? El que va a ir delante tuyo si tú le entregas tu vida antes de empezar terreno en tu vida espiritual. ¿Saben qué? Te quiero contar algo personal. Yo estudié teología 6 años y nunca quise ser pastor. Desde que yo terminé de estudiar, apenas terminé, lo primero que me ofrecían era tener una congregación, un lugar donde trabajar, ¿no? Y yo constantemente lo estuve rechazando, personalmente. Ahora, yo pensaba que no tenía una vocación a tiempo completo. Pero en ese andar, en ese lapso, he visto, y no te miento, cientos de personas que, así como usted, han venido y se han sentado en una silla de un templo. Y han pasado casi 40 años desde que yo conocí por primera vez el Evangelio. Y la mayoría de ellos siguen con ese tremendo muro delante de sus ojos y no pueden pasar. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren vivir Josué capítulo 6 y no quieren vivir Josué capítulo 5. Ellos quieren que Dios rompa sus murallas, que el príncipe del ejército de Dios vaya delante de ellos. Quieren la bendición, quieren los milagros del Señor y no el Señor que da los milagros. Y no queremos vivir una vida de acuerdo a Dios. Lo que me da pena, ¿sabes qué es? Que en este transcurso, en estos 40 años, me ha tocado ministrar a amigos que han perdido la vida, que a veces te llaman de sus hogares y te dicen: hable con él porque ya es lo último que él va a decir. Son los últimos instantes de su vida. Y sabes que me da mucha tristeza que la mayoría de ellos me dicen: ¿sabes qué me da pena, Fernando?
no haber seguido al Señor de verdad, no haber experimentado nunca qué cosa es seguir a Dios, pero realmente entregado. Siempre lo he seguido así, por agua tibia, y he perdido mucho tiempo, y ahora me estoy yendo. Y muchas veces, en los últimos instantes de su vida, hay que ministrarles para que realmente hagan una oración de decisión al Señor, y el Señor tenga esa misericordia de, en los últimos minutos de aliento de su vida, Él pueda realmente salvarlos. Hubo un hombre que toda su vida hizo lo que quiso, nos cuenta la Biblia. Este hombre se llamó Jacob. Y este hombre era tan especial que el nombre de Jacob significaba pícaro. Jacob era el hombre que se las sabía todas, el criollo, el que se sabía todos los cuentos, el que conocía todos los atajos, el que conocía a todos en la vida, el que se sabía de todas. Y él vivió así muchísimos años. Hay una parte de la Biblia que a mí me impresiona tremendamente. Cuando este hombre que hizo todo lo que le dio su placer durante años, finalmente creció, tuvo hijos, y uno de sus hijos se llamó José, y fue el segundo del presidente o del emperador más grande del mundo en ese tiempo. Dice que llega un momento en que este hombre pícaro, pero viejo ya, y cojo por un accidente que tuvo en la vida, se presenta delante de este hombre que se llamaba Faraón. Y dice que en esa reunión Faraón le hace una pregunta que a mí me impresiona cantidad. Faraón le dice a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y dice el Génesis que Jacob le responde así: muchos y duros han sido los días de mi vida sobre esta tierra. Muchos y duros han sido los días de mi vida sobre esta tierra. ¿Cuántos años más quieres seguir viviendo a tu forma? Poniéndote el calzado en tus pies, creyendo que por venir algunas veces al templo, creyendo que haciendo una acción, creyendo que haciendo una actitud religiosa puedes concentrarte en Dios. Hoy día viene este Señor y se presenta nuevamente a ti. Y me gustaría decirte que hay un error que cometemos todos los cristianos. Los cristianos no tenemos en cuenta de que va a haber un momento en que ya no va a haber más tiempo de gracia. En que así como el arca de Noé, la puerta se va a cerrar y ya no va a haber más momento de arrepentirnos. Ahora que estás a tiempo, entrégate a este Señor. Ahora que estás a tiempo, tú, tu gran muralla y el Señor detrás tuyo presentándose, tú tienes dos opciones. O sigues mirando tu gran pared, o sigues mirando a este gran Dios y te arrodillas y te postras delante de Él. Y la invitación en esta noche es a que dejes tu vida, a que dejes tus costumbres, a que dejes tus cosas, a que de una vez por todas entiendas de que conocer a Dios no es visitar a Dios. Conocer a Dios es vivir con Dios segundo tras segundo de tu vida. Y la Biblia dice que el Señor te da una vida abundante. Y la palabra abundante en hebreo significa excesivo. O sea que la vida abundante que Dios te promete es una vida mucho más allá de lo que tú habías pensado vivir en este mundo. Yo quiero que sepas que si algún día escuchas que tu pastor, el Señor se lo ha llevado, por favor, escúchame esto lo que te voy a decir. Canten mucho y pónganse alegres, porque yo ya la hice en la vida. Yo ya reí, gocé, amé, tuve amigos, canté, lloré, sufrí, viví. He visto la mano del Señor en nosotros. Y si hoy día el Señor me dice, hoy es tu último día, hermano, contentísimo me voy. Con toda alegría,
sin ningún sufrimiento, muy agradecido al Señor. ¿Sabes por qué? Porque hubo un día en que este Señor tuvo un encuentro conmigo y postrado delante de Él me di cuenta que toda mi vida era un suceso de murallas tras murallas tras murallas. Y un día me arrodillé y un día me entregué a Él. Porque para el cristiano morir es ganancia. Así que quisiera hablar en esta noche con aquellos que quieren hacer una decisión de fe, de que están cansados de esa vida que ustedes están llevando hasta ahora. Esa vida en la cual la palabra Dios está metida como si fuera un ingrediente más de un gran jugo, un batido. Y Dios está ahí dando vueltas en esa licuadora que puede ser tu vida. Pero Dios no es el ingrediente principal. Y me gustaría pedirte que por favor consideres en esta noche que Dios te está buscando hoy para que tú puedas vencer esa gran muralla que tienes que derribar de una vez por todas. Y esa gran muralla es tu corazón. Tu corazón duro. Tu corazón que no le gusta buscar al Señor. Pero si te entregas a Él, si lo aceptas a Él, si te rindes a Él, si dejas que Él se ponga el calzado, entonces todas las cosas que te pasen van a ir para bien. Porque el que pelee tus batallas va a ser el Señor. Vamos a orar un momento. Te agradecemos, Señor, en esta noche por tu invitación. Gracias porque el día de hoy nos pides, nos llamas, Señor, una vez más, con tus manos amorosas, regresar a ti. Qué humilde eres, Señor, que conociéndonos como somos, aún así nos amas. Aún así nos invitas. Aún así, Señor, está tu llamado a que podamos venir delante tuyo y podamos comenzar una nueva vida. Porque la promesa sigue escrita en tu palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas van a venir a ser hechas como nuevas. Así que te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nuestro paso por este mundo, que nuestro transcurrir en este viaje que se llama vida, Señor, pueda ser agarrado de la mano contigo. Y al hacerlo así, podamos encontrar el sentido y el propósito para nuestras vidas. Así que te entrego a cada uno de los que están aquí. Señor, yo he dado lo que tú me pides que dé. Señor, yo he entregado tu palabra tal como ella nos pide que pueda ser explicada. Nuestra confianza es que ellos tomen decisiones firmes y fuertes en sus vidas. Decisiones valientes, Señor, que finalmente nos hagan llegar al conocimiento tuyo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermano.